horario programado. Em, Vamos a dar inicio a la actividad teórica, a clase teórica de esta unidad de hormonas y autacoide en la programación de farmacología 2. Entendiendo por autacoides sustancias que se producen en forma fisiológica en numerosos tejidos y órganos vitales, la mayoría de ellos, para ejercer una acción autocrina, es decir, una acción in situ, en el mismo sitio donde se producen los octacoides, a diferencia de las hormonas, que generalmente ya tienen sitios específicos las glándulas, las hormonas se producen en glándulas que son vertidas al torrente sanguíneo y ejercen su función a distancia. A diferencia de las hormonas, los autacoides generalmente con funciones fisiológicas, con funciones housekeeping, es decir, housekeeping es el cuidador de la casa, el que resguarda el hogar. Bueno, valga el anglicismo, el housekeeping es una función fisiológica, producción in situ en numerosos órganos y tejidos en nuestra economía corporal, cuya función primordial es resguardar la fisiología, resguardar la funcionalidad de órganos y sistemas. Gracias. Eh, entonces, para comenzar a desarrollar esta gran familia de autacoides de capital importancia tanto en la fisiología como en la fisiopatología y también en la terapéutica, porque vamos a ver cómo inhibiendo esos autacoides se logran importantes efectos farmacológicos terapéuticos. Y para empezar nombrando esa gran familia, que inclusive la descripción de algunas rutas de producción, algunas vías moleculares de enzimas, eh, sobre todo de membranas, porque primordial, aun cuando hay autacoides la mayoría se sintetizan en las membranas biológicas de nuestras células, muchas de ellas también son de origen citosólico. El descubrimiento progresivo de estas rutas enzimáticas ha sido motivo para dar premios Nobel. Por ejemplo, al autor Van, B pequeña, B-A-N-E, Vane, en la década de los 80, logró separar la vía de la ciclooxigenasa, que ya ustedes la han debido haber oído nombrar en algún lado, la vía de la ciclooxigenasa o las COX. COX-1 y COX-2, ciclooxigenasa 1 fisiológica y COX-2 inducida por procesos patológicos, inflamatorios, neoplásicos, etcétera. No exclusivamente, porque también hay COX-2 fisiológica y COX-1 inducida, pero la mayoría de ellas, la ciclooxigenasa 1, son las que, la vía de la ciclooxigenasa que tenemos funcionando como housekeeping, es decir, funcionando como cuidadores de nuestra fisiología corporal. Y cuando se activa una vía inflamatoria de cualquier tipo, infecciosa, neoplásica, autoinmune, tumoral, ya valga neoplásica, autoinmune, por químicos, por radiaciones, cada vez que haya un estímulo proinflamatorio, entonces se activan las COX-2. Pero es importante tener este conocimiento previo y saber que también hay COX-2 constitutivas, no inducidas por procesos patológicos en algunos órganos, por ejemplo, cerebro, riñón, corazón. Entonces, COX-2 constitutiva, aun cuando la mayoría de la ciclooxigenasa 2 es inducida por... ¿Me están oyendo? ¿Me estoy comunicando bien? ¿Me están siguiendo?
Pregunto. Sí, doctor. Ok. Entonces vemos aquí un esquema clásico de una membrana biológica, doble capa bilipídica, con proteínas inmersas que la atraviesan y hacen canales selectivos, los fosfolípidos de la membrana, ¿verdad? Esto es para recordar rápidamente la fisiología o la histopatología, la anatomía, por decirlo de alguna manera, de una célula o de una membrana celular. Y vemos aquí los fosfolípidos de membrana, la doble capa bilipídica, que estos fosfolípidos que tienen un recambio, un turnover dinámico por acción la enzima, la fosfolipasa A2, que es importante porque esta fosfolipasa A2 es la que hace que los fosfolípidos se conviertan en sustancias activas llamadas en forma genérica, una gran familia de sustancias llamadas los eicosanoides, derivado de eico en el griego son 20 carbonos, 20, y entonces eicosanoides son 20 átomos de carbono en una estructura cíclica que ya la vamos a analizar. Entonces, este gran grupo, esta gran familia de autacoides, de sustancias que se producen y generalmente hacen su función en el sitio o muy cerca en el tejido circunvecino a donde se producen, están primordialmente los que derivan o los que de la escisión, de escindir químicamente a los fosfolípidos de la membrana, acción de la fosfolipasa A2, que son diversos estímulos, como ya se los nombré, dando origen a metabolitos muy reactivos con vidas medias cortas de minutos, algunos de segundos, metabolitos muy reactivos que difieren entre ellos y que todos ellos presentan una estructura molecular muy característica, que es la que está aquí, estos 20 átomos de carbono, como ustedes pueden ver aquí en esta lámina, 20 átomos de carbono con dobles enlaces en algunos variables. Pueden ser, algunos presentan 3 dobles enlaces, otros 4 dobles enlaces, 5 dobles enlaces, 11 hasta 14 dobles enlaces. Entonces, pero principalmente entre 3 y 5 dobles enlaces. Estas metabolitos de vida medias cortas que se producen rápidamente y algunas veces se producen, hacen su función fisiológica o fisiopatológica, induciendo inflamación, dolor, en el caso de que sea su función, tienen vidas medias cortas, pero hacen su función fisiológica o fisiopatológica, para los cuales se crean muchas veces bloqueadores. Estas enzimas que tienen que ver algunas con el citocromo, porque además de la membrana de la célula, también están en las membranas ribosomales intracitoplasmáticas, y entonces ahí tiene que ver las enzimas ribosómicas citocrómicas P450. Este P450 lo estamos viendo, lo vimos en biotransformación de drogas, principalmente a nivel hepático, pero también en los otros órganos donde hay enzimas del citocromo. Entonces, aquí también juega un papel importante la enzima citocrómica. Y entonces, una vez que se reactivan la fosfolipasa, dicho sea de paso, y dicho de una vez, para incorporarle aquí los blancos, la fosfolipasa A2 primordialmente es el blanco, el sitio donde actúan los glucocorticoides. Los glucocorticoides, dentro de sus efectos pleiotrópicos, los glucocorticoides que vamos a ver la próxima semana, ya recordaremos esta lámina o nombraremos esto que les estoy diciendo en este momento. Los glucocorticoides lo que hacen es como congelar esas reacciones, de estas reacciones químicas, y congelan, paralizan esa actividad enzimática de las membranas en la ruta de la escisión de los fosfolípidos de la membrana, paralizando toda la ruta las isoenzimas proinflamatorias que se generan aquí, que estamos viendo en este momento. Entonces,
se bloquea, por supuesto, las diferentes rutas. Vamos a nombrarlas. Está en la vía de la ciclooxigenasa, que son importantes, que ya les nombré, motivo de premios Nobel, donde principalmente están ciclooxigenasa, isoenzima 1 y isoenzima 2, constitutiva e inducida, y donde están los grupos de el grupo de las prostaglandinas, el grupo de las prostaciclinas y los tromboxanos. Prostaglandina, prostaciclinas y tromboxanos, entonces conforman la ruta metabólica de la ciclooxigenasa. Estos son blancos, así como la fosfolipasa es el blanco de los glucocorticoides. Esta vía de la ciclooxigenasa son los blancos de los antiinflamatorios no esteroideos, que ya vamos a ver la próxima semana. Los antiinflamatorios no esteroideos, cuyo nombre lo dice, antiinflamatorios que tienen diferentes estructuras químicas, diferentes grupos químicos que presentan la función de inhibir esta vía inflamatoria, pero que son no esteroides, porque al compararse, aquí se ve claramente que el glucocorticoide, al inhibir la fosfolipasa, inactiva por completo todas las rutas fisiológicas que van aguas abajo, ya sea de la vía lipoxigenasa, ciclooxigenasa y otras oxigenasas que hay citosólicas. Entonces, los glucocorticoides son los más potentes antiinflamatorios con que cuenta el médico tratante, el armamentario medicamentoso, precisamente porque corta la cascada inflamatoria desde un inicio, inhibiendo la fosfolipasa A2. No así, por eso es que son más potentes y sus efectos son más pleiotrópicos, actúan son grupos de hormonas, los glucocorticoides, grupos de hormonas que tienen un efecto muy difuminado. En comparación con los antiinflamatorios no esteroideos, que son un grupo disímiles de estructuras químicas que actúan inhibiendo pues, a las vías de la ciclooxigenasa en forma selectiva o no selectiva. Entonces, de ahí surgen los AINES tipo COP-CYP, los COP-CYP, Celecoxib, Rofecoxib, etcétera. Son inhibidores de la ciclooxigenasa, pero selectivamente isoenzima 2, las COP2. Lo cual, esa selectividad no es algebraica, no es matemática. Cuando salieron, se descubrieron, pues se publicó por primera vez los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, se creó una gran expectativa hace 20 años, una gran expectativa sobre que iban a haber antiinflamatorios muy selectivos, que tenían potencia antiinflamatoria con pocos efectos colaterales, porque no se iba a inhibir la ciclooxigenasa constitutiva, sino nada más la inducida, pero eso dejó de ser así porque se vio que algunos inhibidores, como creo que se lo va a explicar el doctor Centeno, que le toca inhibidores COX-CYP, se vio que algunos inhibidores selectivos de la COX tenían importantes efectos colaterales porque la COP2 resulta que también es constitutiva, como se lo dije hace unos minutos, en algunos órganos y sistemas. Y entonces ese Rofecoxib, Celecoxib, fueron retirados del mercado durante algunos años porque inducían angina e infarto al miocardio. Fíjense ustedes, en pacientes lógicamente predispuestos a estos efectos colaterales. Entonces, estamos viendo las rutas metabólicas, la vía de la ciclooxigenasa, que son blancos de acción, blanco para la acción, en este caso de la ciclooxigenasa, de los AINES, ya sean selectivos o no selectivos, y de la fosfolipasa A2, que sería bloquear por completo toda la cascada inflamatoria, en blanco, de los glucocorticoides. Y también tenemos la vía de la lipooxigenasa. Fíjense que son rutas metabólicas a nivel de membrana y citosólica, en la membrana del ribosoma. Tenemos la lipooxigenasa, que también es de membrana y citosólica, donde están los leucotrienos y la lipoxina, primordialmente. La vía de los leucotrienos, importante, porque median los leucotrienos inflamación también, y relajación, inflamación y relajación de musculatura lisa.
Y musculatura lisa, ¿dónde tenemos? Entre otros órganos, en los bronquios. Y vemos que los inhibidores de los leucotrienos, Safir-Lucas, Montelukast, otros Lucas que existen en el mercado en este momento, la función de esos Lucas, potentes antiinflamatorios, cuando hay inflamación crónica, y también previenen o sirven para tratar, no las crisis, pero la inflamación bronquial, de tal manera que los inhibidores de los leucotrienos, cuyos blancos los estamos nombrando aquí, los propios leucotrienos, los inhibidores de ellos tienen su papel en la terapéutica contra el asma bronquial. Bueno, seguimos adelante. Vemos aquí algo de lo que ya hemos estado hablando, por la acción de la fosfolipasa A2, se cinen los fosfolípidos, se activan metabolitos intermedios, el ácido araquidónico, 20 átomos de carbono, hay diferentes familias de cada uno, la vía de la ciclooxigenasa, así, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, constitutiva la 1 e inducida la 2, pero que en algunos órganos, siendo repetitivo, en algunos órganos la COX-2 es constitutiva también, por eso son los efectos colaterales a veces graves. Seguimos con enzimas secuenciales peroxidasas, vemos la vía de los tromboxanos, hemos nombrado la vía de la ciclooxigenasa, de la leucotrieno y la vía de los tromboxanos porque tienen aquí dos oxígenos, aquí radicales oxanos, la vía de los tromboxanos que tienen actividades fisiológicas de potentes vasoconstrictores, inductor de la agregabilidad plaquetaria. Y entonces, y para ir nombrando de una vez los fármacos terapéuticos, vemos ahí cómo el ácido acetil salicílico, que no está representado en esta lámina, pero se lo estoy comentando una vez, ácido acetil salicílico, que es el antiinflamatorio no esteroideo de referencia con el cual se comparan los demás AINES, los demás antiinflamatorios no esteroideos. El ácido acetil salicílico tiene diferentes blancos de acción dependiendo de la concentración. Es decir, a concentraciones mínimas, menos de 5 miligramos por kilogramo de peso, que eso da los 81 miligramos de la coraspirina o de nombres comerciales, coraspirina, azaprol. Es decir, la presentación de aspirina, dosis bajas, tienen actividad inhibitoria sobre el tromboxano que promueve la agregabilidad plaquetaria, y de ahí es donde viene la acción antiagregante plaquetaria, que dice uno, este paciente que ya sufrió un ANGOR, que ya sufrió un infarto o que está en riesgo cardiovascular para hacer infarto al miocardio, o el paciente que tiene riesgo de microtrombosis periférica por enfermedad vascular periférica arterial o venosa, esos pacientes deben recibir, o los pacientes diabéticos, para prevención de microangiopatía diabética, esos pacientes tienen que recibir dosis antiagregante plaquetaria de aspirina, de ácido acetil salicílico, 81 miligramos. Hace 40 años, cuando yo me gradué de médico, se comenzó a hablar de las dosis antiagregante plaquetaria de la aspirina, y la fijaron en aquel entonces, hace 40 años, en 325 miligramos de ácido acetil salicílico. Entonces se prescribían los 500 miligramos de aspirina como antipirético, analgésico, y 300 cuando era antiagregante plaquetaria, dosis más baja, 325. El nombre comercial era el Escotrin, del laboratorio GlaxoSmithKline, el laboratorio que ya no está en el país. Y esa dosis antiagregante plaquetaria con el tiempo se fue demostrando por diferentes estudios, la evidencia en la medicina se demostró que de 300 miligramos pasaron a 100 miligramos la aspirina infantil. Entonces la dosis antiagregante plaquetaria durante muchos años era dosis de la aspirina infantil, 100 miligramitos. Y ahora, desde hace ya unos 15, 20 años, bueno, la dosis suficiente para producir antiagregación, inhibición del tromboxano A2 plaquetario,
81 miligramos, y ahí estamos, y los estudios están insinuando que con 50 miligramos diarios de ácido acetilsalicílico es suficiente para la inhibición, pero ahorita estamos en 81. Entonces es importante. La vida media de una plaqueta, la inhibición del tromboxano que produce la aspirina, es una inhibición irreversible de esta enzima, de tal manera que esa inhibición dura la vida media plaquetaria, que son alrededor de los 8 días, de tal manera que cuando un paciente está recibiendo ácido acetilsalicílico, aspirina, como usted, 81 miligramos a dosis antiagregante plaquetaria, y va a ser sometido a una intervención quirúrgica, tiene que omitirle 8 días antes, no se le puede omitir el día antes de la intervención, 8 días antes de la intervención hay que omitirle la aspirina como antiagregante plaquetaria para que esas plaquetas que tienen 8 días, dije, de vida media, entonces se renuevan las plaquetas, y cuando el paciente sea sometido a la intervención, esas plaquetas tengan reactivada su agregabilidad para la cicatrización. Entonces, hasta este momento hemos hablado de la ruta de los eicosanoides, de la ruta del ácido araquidónico, las diferentes rutas enzimáticas de estos, también se le llaman prostanoides, las vías de las prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, ciclooxigenasas, y hemos ido nombrando de una vez, al nombrarlas a ellas, los blancos de acción o los fármacos para los cuales ellos son blancos de acción. Vemos aquí en la vía de los leucotrienos, el ácido araquidónico, la leucotrieno sintetasa, ¿verdad? Donde están los productos finales, leucotrieno D4, leucotrieno E, esto es una nomenclatura. Este 4 que está aquí evidencia los números de dobles enlaces. Aquí leucotrieno A4, entonces 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Y sobre esta vía de los leucotrienos es donde están los inhibidores, lo que les nombré hace un rato. El Safir-Lucas, aquí vemos cis-leucotrieno 1, cis-leucotrieno 2, y vemos aquí los antagonistas de los leucotrienos, Safir-Lucas, Monti-Lucas, entre otros Lucas, que se utilizan como antialérgicos, antihistamínicos, porque potencian la actividad histamínica de los antihistamínicos, los inhibidores, y los que inhiben pues, la mediación de la inflamación bronquial en la fisiopatología del asma bronquial. Acuérdense ustedes que el asma bronquial no es solamente la constricción del músculo liso bronquial inducido por el parasimpático. El parasimpático en los bronquios hace lo contrario que en la vasculatura periférica, ¿verdad? El parasimpático en los bronquios produce broncoconstricción, y en la vasculatura periférica vasodilatación. Es por eso que uno de los tipos de tratamiento para promover broncodilatación son los anticolinérgicos. Es decir, los anticolinérgicos se me fueron. Ipratropio, el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. Es decir, que se utilizan pues como broncodilatadores. Y el asma bronquial tiene un mecanismo triple. Broncoconstricción, hiperactividad parasimpática, se le da anticolinérgico, inflamatorio, por eso es que se le da, se le administra pues, glucocorticoide de acción tópica, budesonida, ciclesonida, ya vamos a ver cuando veamos los glucocorticoides, y anticolinérgico, inhibidores de los leucotrienos, y glucocorticoides, anticolinérgicos y inhibidores de los leucotrienos. Los inhibidores de los leucotrienos, los antagonistas, los receptores donde actúan los leucotrienos, no es en las crisis, sino en los periodos de intercrisis, para prevenir las crisis. En las crisis están las aminas simpático-miméticas,
los agonistas, beta 2, bueno, antiguamente era la noradrenalina, la adrenalina, pero ahora es la terbutalina y el salbutamol. Son dos agonistas simpáticos produciendo broncodilatación, y anticolinérgico para prevenir la broncoconstricción, y anticolinérgico para prevenir también la secreción de moco, el exceso de moco bronquial que tapona también los. Entonces, fíjense ustedes que son tres mecanismos y para los tres mecanismos hay medicamentos. Anticolinérgico, agonistas beta 2, y glucocorticoides como antiinflamatorio. Entonces, estamos desglosando pues las rutas metabólicas de esta gran familia de eicosanoides, leucotrienos, tromboxanos, prostaciclina, prostaglandina, que ellos en general tienen funciones fisiológicas, promueven mantener la vasculatura, la fisiología renal, la secreción de ácido en el estómago, por las células parietales, la presión circulatoria pulmonar, la a nivel cerebral, prácticamente a nivel ocular, prácticamente todos los órganos y sistemas tienen actividad armónica, fisiológica, housekeeping, cuidadora pues de la economía corporal de este gran grupo de autacoides. Vamos a ver aquí algunos órganos blancos donde ya hemos ido nombrando. La plaqueta, ¿no? Ya nos detuvimos a hablar de la agregabilidad plaquetaria inducida o mantenida por los tromboxanos. Fíjense ustedes que muchas veces es apasionante uno revisar la farmacología, la farmacodinamia de estos productos, porque el tromboxano plaquetario está en equilibrio, el tromboxano plaquetario está en equilibrio en las plaquetas que están circulantes, está en equilibrio antagónico con las prostaglandinas I2 que produce el endotelio, de tal manera que la sangre circula a través de los vasos de una manera, de un flujo capilar, un flujo laminar. ¿Qué es lo que significa el flujo laminar? Que los elementos formes de la sangre circulan por el centro del vaso. Un vaso por el centro del vaso. Todo el centro. No, eventualmente, cuando hay algo de turbulencia, que ya sea porque si hay pasa una válvula cardíaca, hay una disminución abrupta del circuito arterial, o hay una bifurcación, estos elementos formes pueden chocar con las paredes de los vasos, pero ¿por qué no hay activación de la agregabilidad plaquetaria para formar trombos? Bueno, precisamente por el equilibrio que existe fisiológicamente entre los tromboxanos plaquetarios para activarse y promover la agregabilidad, y el efecto frenador antagónico contra el tromboxano que hace la prostaglandina I2 del endotelio vascular. Entonces, fíjense cómo es un equilibrio. Pues, la agregabilidad plaquetaria, los 81 miligramos de aspirina, el por qué no se activa la agregabilidad, la formación de trombos espontáneamente, y cuando se activa hay una trombosis venosa, hay una tromboflebitis, una trombosis venosa profunda, importante en mantener los leucotrienos y la prostaglandina, el tono vascular, sobre todo el tono vascular pulmonar, las vías respiratorias en pulmón, en riñones. Es importantísimo porque la prostaglandina E2, por la vía de la prostaciclina y la producción de prostaglandina, en el riñón, el eje renina-angiotensina-aldosterona, ustedes saben que el eje, por un lado, aquí en mi mano izquierda, está la activación o el funcionamiento fisiológico del eje
renina, angiotensina, aldosterona. Acuérdense ustedes que la angiotensina y la aldosterona se potencian y son los más potentes vasoconstrictores. La angiotensina 1 para pasar a angiotensina 2, los más potentes vasoconstrictores renales y sistémicos. Y la prostaglandina E2, que se produce in situ a nivel renal, hace un equilibrio, es decir, hace como un sistema de pesas. Entonces, cuando se prescriben AINES o están en equilibrio, hagan el ejercicio mental de un balance. Si se le quita, con AINES, si se inhibe la prostaglandina renal, entonces predomina se desbalancea el equilibrio y predomina la acción de la angiotensina. Es por eso que los pacientes hipertensos no deberían recibir antiinflamatorios no esteroideos porque se les puede agravar la hipertensión arterial. Es decir, en ese equilibrio entre angiotensina 1 y angiotensina 2 a nivel renal, promoviendo vasoconstricción, están la acción de contrapeso de la prostaglandina que produce produce el equilibrio aquí. Angiotensina 2 y prostaglandinas, entonces el equilibrio aquí las dos. Si usted quita el efecto de prostaglandinas por AINES, quita esto, entonces hay un desequilibrio en la fisiología renal. Eso desde hace muchos años, eso es un mecanismo, son mucho más intrincados, mucho más complejos, pero esa es la base del por qué los hipertensos no deben recibir antiinflamatorios no esteroideos porque al inhibir las prostaglandinas renales ponen a predominar el efecto vasoconstrictor y nefrotóxico de la angiotensina 2. Entonces, riñones, la respuesta inmunitaria inflamatoria ya la hemos visto a nivel cardíaco, a nivel reproducción y trabajo de parto. Ustedes saben que la activación de las contracciones uterinas dolorosas son efectos prostaglandínicos. El por qué las mujeres entran en trabajo de parto más en madrugada, en la noche, porque en el ritmo circadiano de estos leucotrienos, de estos tromboxanos y de esta icosanoide es a nivel nocturno, a nivel matutino. ¿Y el por qué? Porque muchas veces el semen tiene un alto contenido de prostaglandina y muchas mujeres embarazadas al tener sexo con su pareja, el semen estimula el fondo de saco y el cervix y produce una relajación del cuello vesical grávido, del útero grávido y acelera el trabajo del parto. Y eso en los actuales momentos ya prostaciclina, prostaglandinas sintéticas, el misoprostol, que se utilizó como inductor de aborto inicialmente, entonces fue asumido y se hicieron los trabajos y se utiliza en sala de parto como inductor del trabajo de parto en pacientes que tengan periodo dilatante prolongado. Colocan directamente ahí en el cuello uterino misoprostol, que es repito, una prostaglandina sintética. Entonces, fíjense ustedes cómo en el trabajo de parto es importante la acción de prostaglandina. Esto es muy curioso, porque inicialmente lo que salió al mercado fue el misoprostol, como prostaglandina sintética para que promoviese la capa de moco, la barrera mucosal en la membrana, en la mucosa gástrica. Ustedes saben ahí que la función de housekeeping de la prostaglandina es promover la producción de moco para producir en las células para equilibrar la producción de ácido de las células parietales gástricas. Entonces la barrera mucosal inducida por prostaglandina y entonces los AINES, la gastrolesividad, la capacidad ulcerogénica de los AINES de inducir gastritis erosiva y úlcera de aspirina, ibuprofeno,
ketoprofeno, todos esos AINES, hubo algunos de ellos que en un tiempo se prescribieron asociados al misoprostol, para que esta prostaglandina, misoprostol, promoviera la secreción de moco y lograba pues disminuir la gastrolesividad a nivel de las células de la mucosa gástrica. Pero resulta que se observó que al mismo tiempo que protegía la mucosa gástrica de la erosión inducida por AINE, aceleraba el parto prematuro o el trabajo o el aborto, y entonces comenzó a ser utilizada y vendida en el mercado negro durante varios años el misoprostol como inductor de aborto. Y entonces se prohibió la venta de misoprostol como citoprotector y se dejó para ser vendida en forma supervisada para efecto terapéutico en la sala de parto o en la sala de obstetricia, para relajar el cuello, el cérvix, el cuello uterino, para acelerar pues el proceso del parto. Entonces, aborto terapéutico en el músculo liso bronquial, traquealo-bronquial, en el útero ya lo observamos. En el útero es dual porque al mismo tiempo el misoprostol o las prostaglandinas endógenas fisiológicas o las que les colocan en el semen, a través del semen, las prostaglandinas tienen una capacidad de producir contracción del útero grávido, de la musculatura uterina, y relajación del cuello vesical. Entonces, promoción fisiológica del parto. Citoprotección gástrica, ya lo nombramos, en disfunción eréctil porque produce vasodilatación, así como promueve la circulación pulmonar, también promueve la circulación a través de los cuerpos cavernosos. El aprostadil, que en un tiempo se utilizó en forma inyectada directa, ya eso se dejó de utilizar en el cuerpo cavernoso para promover la erección del miembro viril en la disfunción eréctil. Entonces, tiene utilidad, pues, estos eicosanoides a ese nivel, en la disfunción eréctil, la prostadil vía intracavernosa, pero muy aparatoso eso. Y eso, al prostadil vía intracavernoso, fueron los albores, fueron los inicios del cual dio origen a el sildenafil. El sildenafil o el Viagra, que se hizo muy popular a nivel mundial. Viagra es una contracción de viejos agradecidos, nombre comercial del laboratorio Pfizer, de viejos agradecidos porque el Viagra vino a resolver un gran problema de disfunción eréctil, y no fue la forma como se estaba estudiando el efecto del sildenafil, de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, para mejorar la vasculatura o el circuito pulmonar, el circuito arterial pulmonar, regular, utilizándolo en hipertensión pulmonar para disminuir la presión en el circuito, en el circuito pulmonar. Bueno, y se dieron cuenta que esos pacientes como efectos colaterales tenían pues erecciones inesperadas como efecto colateral, y de ahí fue donde surgió la idea del inicio del sildenafil como promotor de la ingurgitación de los cuerpos cavernosos para tratamiento de la disfunción eréctil y el posterior agradecimiento de los viejos. En el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Entonces, vemos aquí, a propósito de esta gran cantidad de eutacoides que son blancos de acción para numerosos medicamentos. Son las 6:39. Esto es aquí un esquema de la fisiopatología del asma bronquial. Aquí el mastocito se desgranula, el mastocito, el linfocito B, el alergeno, induce aquí liberación de histamina, liberación de prostaglandina, leucotrieno, liberación de interleuquina,
factor de necrosis tumoral alfa, tormenta citoquímica, muy de moda ahorita a propósito del SARS-CoV-2, ¿verdad? Tormenta citoquina localizada aquí a nivel bronquial, ahí nada más, y menos mal que no para allá, para el alvéolo, porque si no sería un SDRA como lo produce el SARS. Y entonces el neutrófilo también proteasa, activación de productores del plasminógeno, y en ellos pues ahí es donde está el blanco de acción de los inhibidores de los leucotrienos. Son las 6:40 y bueno, ya estamos terminando, haciendo ahora así un resumen, cerrando todo lo que hemos hablado en estos 40 minutos. Hemos hablado de los eicosanoides, de esa activación de autacoides muy pleiotrópica, muy pleomórfica, muy difuminada en diferentes órganos, sistemas, en diferentes tejidos, la acción fisiológica que pueden tener esas diferentes rutas isoenzimáticas, la ruta de los leucotrienos, de los tromboxanos, de la ciclooxigenasa, ¿verdad? Y los blancos de acción específicos para grupos de medicamentos especiales, pues, para cada uno de estas rutas. Bueno, esta es la síntesis de esta clase. Aquí está el ácido araquidónico. Aquí están los antagonistas de los leucotrienos, montelukast, pranlukast, afirlukast, que promueven al inhibir esto, se mejora se inhibe la broncoconstricción, se mejora la producción de moco y la exudación de plasma. Ya vimos en diferentes órganos y sistemas, las rutas metabólicas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos estuvieron presentes en la clase? ¿Estaba yo solo hablando? ¿Quién No, dice doctor, no algo? estaba solo. No Ah, estaba solo. No, ¿cuánto? doctor, lo estábamos escuchando, gracias. Patricia Ortiz, Karel Navarro, Mariani Tiapa, ¿quién más? Elías Aquí está Riquelme. Patricia, doctor. Patricia, ¿quiere hacerle una pregunta? No, doctor, todo claro. Todo clarito. Bueno, entonces con esto terminamos la actividad. La próxima semana, después que ustedes vean la próxima semana, secuencialmente, una vez habiendo visto los eicosanoides, que repito, son los blancos de acción para los inhibidores de los leucotrienos, el blanco de acción para los antiinflamatorios no esteroideos, después que ustedes vean AINES y COPZIP, luego cerramos la unidad con los glucocorticoides, que son los más potentes antiinflamatorios con que cuenta el médico. Entonces, yo le voy a dar esa clase y entonces la próxima semana, en 2 semanas, nos volvemos a reunir por esta misma vía, que hoy resultó que fue muy estable, Sí. y aparentemente hubo comunicación. Entonces, para revisar este tema, yo les sugiero que revisen la última edición del Bertrand Caxton, que está bastante concisa. El que quiera ampliar más este tema, obviamente, los 2 textos básicos recomendados, el Bertrand Caxton para los que tengan prisa, y el Goodman y Gilman, la última edición. O lo que siempre decimos, ustedes googlean, ustedes meten en Google eicosanoide. Si están muy apurados, ustedes colocan eicosanoide en PowerPoint. Tengo prisa. Y pum, le dan ahí y salen no sé cuántas presentaciones de eicosanoide en PowerPoint y ustedes se... Bueno, pónganse a revisar con tiempo, porque son unos cuantos nombres. Chao. Sí, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Bueno, doctor. Buenas tardes. bueno, pues, Gracias, doctor. Hasta luego. pónganse a estudiar. Ok. María.
¿Cómo hago para salirme de aquí? Ya voy a finalizar la sesión, doctor. Ajá.